Leamos el 183, pero aquí sí tengo que hacer una observación de fondo, porque ustedes lo han dicho, no hay texto sin contexto. Ustedes me van a decir, es que el 183, que viene del 160, ya está en la ley vigente, que es lo que dijo ahora usted. El problema es que no existía el 8, fracción tercera, de la ley de inteligencia y de seguridad, que pretenden aprobar en días próximos. Viene eliminado en el de inteligencia, pero es que ese es el problema. O sea, ustedes están alegando cosas que solo ustedes conocen. En estos términos se aprobó en la Cámara de Diputados. Ustedes no pueden alegar un cambio que formalmente no ha sido realizado. Hoy, no, es que, a ver, los que se están riendo creo que no tienen idea de lo que estamos discutiendo el senador y yo. Estaba yo hablando del 8 de la de investigación e inteligencia, él se refirió a la de telecomunicaciones. Me refiero a la de investigación e inteligencia, en donde ustedes van a tener acceso a registros vehiculares, placas, biométricos, teléfonos. En ese contexto está la nueva geolocalización. ¿Quieren que votemos en un ratito más una reforma a la Ley General de Población, donde no vas a poder contratar ningún servicio en México? Una compra por Amazon, la comida que piden por Rappi, si no das tu CURP. Entonces, es verdad lo que yo dije ayer, van a teclear la CURP del ciudadano y van a tener una barbaridad de información. Gobierno espía. En ese contexto es que a nosotros, senador, este artículo 183 que les permite acceso a geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, cuando, senador, ya no existe el INAI. Un saludo para los pregoneros, de todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. El día de hoy, desde las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y también de Comunicaciones y Transportes, ahí se metió Ricardo Anaya, senador y líder de la bancada panista, volvió a enloquecer y acusar a Morena de que ahora puede hasta frenar cualquier programa de televisión que sea crítico, que no le guste a la 4T, al oficialismo como ellos lo mencionan. Y bueno, llegó Javier Corral, senador de Morena, y también Manuel Huerta Ladrón de Guevara a parar en seco a este senador panista, mis estimados amigas y amigos peroneros, que con todos los ademanes, las estridencias, pues el circo y el show que ya hace como si fuera Lili Téllez, pues lo dejaron callado una vez más, con todo este tema también de la ley de telecomunicaciones, de la geolocalización, donde dice que el gobierno pues te va a ubicar en lo que sea que hagas, y esto pues es invadir nuestros derechos como ciudadanos y más. Vean nada más cómo ya está enloquecida totalmente esta oposición moralmente derrotada. Tremendo encontronazo el día de hoy desde Comisiones Unidas. Vamos a verlo. Pero nos la volvieron a hacer. A las 10:30 de la noche publican el dictamen, 200 y tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los 3 cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de los Senadores. Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8, fracción 64, y en el 160, fracción cuarta. R3D, defensores de la privacidad, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron la gravedad del padrón de telefonía móvil. Bueno, pues la vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio 30. Si ustedes leen el transitorio número 30 de este mamotreto, van a ver que ahí está el padrón de telefonía móvil. No quiere ceder la vena autoritaria. Segundo,
el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. Para efectos prácticos, implica un estado policial que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento. No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, la facultad de suspender transmisiones. Esto significa que si está saliendo en la televisión o en el radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10, fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión. Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la suspensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto a derecho de las audiencias y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad. Concluyo y gracias por su tolerancia, presidente. ¿Qué implica la violación a los derechos de las audiencias? Gracias, señores presidentes, compañeras senadoras y senadores. Voy a apartarme del texto de un posicionamiento que había preparado para destacar los logros y avances del nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el propósito de atajar desde ahora confusiones, desconocimientos y, por supuesto, magnificaciones. He insistido a lo largo de este Senado de la República que le hace mucho daño al debate parlamentario, tanto la descalificación, la polarización, como la magnificación, que en mucho es distorsión de contenidos e interpretación amañada o tramposa de objetivos o propósitos. Debo empezar por decir que las tres preocupaciones señaladas aquí por el senador Ricardo Anaya como las más importantes para él, o los apartados más preocupantes del dictamen, en realidad no son disposiciones nuevas. Los tres temas fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 por el PRI y el PAN, propuestos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI. Estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. Pero además, es falso que el nuevo dictamen esté proponiendo un registro de telefonía. Eso es absolutamente incorrecto. Por no decir que hay una mala interpretación o mala intención para distorsionar. Incluso estoy señalando concretamente al compañero senador Anaya para que en estas alusiones personales pudiéramos tener la oportunidad ambos pues, de debatir los contenidos de los artículos en términos o en el mérito de sus términos. Por ejemplo, se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo el mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Claro que no. Ahora bien, la preocupación señalada aquí como la más importante para el senador Anaya, que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión, es una disposición vigente en la legislación actual, que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese dato es incorrecto quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque en efecto la Corte
invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias. ¿Qué significa la suspensión de transmisiones en materia de radio y televisión? Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están incluso documentados en los grandes concesionarios de la televisión pública privada en México, que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado. Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya. Dice que hay una acción precautoria. No es cierto que es de inmediato. El dictamen dice precautoriamente y previo apercibimiento. Entonces no es cierto eso de que mañana te puedo cancelar la transmisión. No es así. ¿Qué es lo que se hizo? Se corrigió efectivamente el primer dictamen y en este nuevo se regresa a la redacción original del actual artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Yo quisiera plantear un debate técnico sobre esta materia. Quisiera proponerles a la oposición, lo digo con absoluto respeto, y Ricardo sabe que esa es la dimensión desde la cual yo me refiero siempre a él, que sepan reconocer cuando se hacen esfuerzos para mejorar, para incluir o para corregir. Ahora resulta que la oposición de la magnificación se va a la tosudez, porque ahora ya tampoco son capaces de reconocer cuando el gobierno rectifica. Por supuesto que hay una rectificación en el dictamen, por supuesto que hay una rectificación en este nuevo dictamen, impulsada la rectificación por la propia iniciadora, por la presidenta de la República, que asumió el compromiso de escuchar, y lo hicimos con amplitud de miras, con espíritu incluyente, con pluralidad. Escuchamos a 89 ponentes en 5 conversatorios. Reconozco que el senador Anaya estuvo prácticamente en todos. Aquí están en el dictamen reflejadas las voces de la mayoría de ellos. A los que participaron en los conversatorios no los vamos a engañar, ni con tosudez ni con magnificación, porque se van a ver reflejados en los artículos, en la redacción de los artículos. Yo creo que es de celebrar que estemos dando un paso en este sentido, modificando, adecuando para tener un mejor instrumento, una legislación que en muchos sentidos, de varias épocas, es pionera y vanguardista. No se diga en el fortalecimiento de los medios de uso social genérico, indígena, comunitario y afromexicano. Y eso no lo pueden negar. Yo creo que cuando la oposición se coloca en una tosudez, termina siendo ya de por sí vulnerada su calidad moral y credibilidad. Le pido comedidamente vaya concluyendo. Se termina colocando en una debilidad, porque entonces ya ni cuando se le hace caso en algunas cosas, porque no se le hizo caso a algunas de las cosas de ellos, más bien fueron los conversatorios, pero ya ni cuando se les hace caso, aceptan. Están ahora de la magnificación a la tosudez. Ojalá, senador Anaya, que sí puedan reflexionar su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, señor Corral. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya, por alusiones personales hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Primero, con flexibilidad también. Gracias, presidente. Primero, no puedo bajo ninguna circunstancia aceptar que no hemos reconocido los avances, porque así empezó mi discurso. Digo, ahí está la grabación. Dije que eliminaron el 109. Dije que eliminaron la censura previa para contenidos extranjeros 201, 202. Dije que corrigieron las violaciones flagrantes al capítulo 18 del TEMEC 56, 57 y 58. Y dije, y ahora voy a abundar en ello, que hubo un avance parcial al transitar de una agencia unipersonal, que era de veras una vulgaridad legislativa, a un órgano desconcentrado colegiado. No es la mejor solución, porque teníamos un órgano constitucional autónomo en donde las evaluaciones pasaban, entre otras, por INEGI y Banjico. Y por eso lo vimos en los conversatorios. Quienes han estado en IFT, en su mayoría son gente técnica, sensata, conocedora de los temas. Eliminan INEGI y Banjico, será la presidenta quien proponga y será este Senado
por mayoría calificada 100% controlado por ustedes, quien disponga. Pero no dejo de reconocer que eso es mejor que la agencia unipersonal. Ahora, ojalá no volvamos esto una guerra de egos, porque lo que nosotros estamos planteando es revisar 3 asuntos. Y eso se puede revisar sobre el papel. Primero, no pueden ustedes venir a exigir actitud cuando si ustedes tuvieran interés de dialogar, en lugar de entregar 250 páginas a las 10:30 de la noche, las hubieran entregado 5 días antes y nos hubieran preguntado cuáles eran nuestras observaciones. O sea, el oficialismo no se puede quejar de que nosotros vengamos a hacer observaciones cuando tenemos conocimiento de 250 páginas a las 10:30 de la noche. La propuesta concreta, revisemos el transitorio 30. Yo le pediría una moción de ilustración y ustedes concluyan si eso da o no pie a un registro de telefonía móvil, transitorio 30, que se lea y discutámoslo en los próximos días de cara a la votación en el Pleno. Segundo, leamos el 183, pero aquí sí tengo que hacer una observación de fondo, porque ustedes lo han dicho, no hay texto sin contexto. Ustedes me van a decir, es que el 183, que viene del 160, ya está en la ley vigente, que es lo que dijo ahora usted. El problema es que no existía el 8, fracción tercera, de la Ley de Inteligencia y de Seguridad, que pretenden aprobar en días próximos. Viene eliminado. Está eliminado en el de inteligencia. Pero es que ese es el problema. O sea, ustedes están alegando cosas que solo ustedes conocen. En estos términos se aprobó en la Cámara de Diputados. Ustedes no pueden alegar un cambio que formalmente no ha sido realizado. Hoy, no, es que, a ver, los que se están riendo creo que no tienen idea de lo que estamos discutiendo el senador y yo. Estaba yo hablando del 8 de la de investigación e inteligencia, él se refirió a la de telecomunicaciones. Me refiero a la de investigación e inteligencia, en donde ustedes van a tener acceso a registros vehiculares, placas, biométricos, teléfonos. En ese contexto está la nueva geolocalización. ¿Quieren que votemos en un ratito más una reforma a la Ley General de Población, donde no vas a poder contratar ningún servicio en México? Una compra por Amazon, la comida que piden por Rappi, si no das tu CURP. Entonces, es verdad lo que yo dije ayer, van a teclear la CURP del ciudadano y van a tener una barbaridad de información. Gobierno espía. En ese contexto es que a nosotros, senador, este artículo 183 que les permite acceso a geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, cuando, senador, ya no existe el INAI. Antes había un órgano constitucional autónomo garante de la protección de los datos personales. Insisto, no hay texto sin contexto. ¿Cómo vamos a aceptar geolocalización en tiempo real si desaparecieron al regulador? Y por último, yo les pido la moción de ilustración, lean el 10 fracción 53 y van a ver cómo lo que encuentran ahí, contrario a lo que aquí se ha dicho, sí es la posibilidad de suspender transmisiones. Y esto es una cosa importante. Entiendo que se acabó mi tiempo, pero le voy a pedir que en otra oportunidad me permita mencionar 3 artículos, y yo también aludo personalmente al senador Corral, porque quiero escuchar su respuesta. No venimos aquí a monólogos, pero yo sí quiero después adicionar 3 artículos a la luz de los cuales se tiene que leer el nuevo 10 fracción 53. Pero termino como empecé. Ojalá no sea una guerra de egos. Ojalá con apertura podamos atender estos 3 puntos. Si ustedes nos demuestran que tienen razón, lo vamos a reconocer. Pero lo que pedimos es que se abran a la posibilidad de que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya. Ahora te uso la palabra el senador Corral por alusiones personales. Muchas gracias. Y agradecerle también al senador Anaya que me aluda de manera personal, no porque se trate de un debate personal, sino porque me permite también generar aquí una discusión sobre los términos en los que realmente está este tema, ¿no? Miren, el tema de la localización geográfica en tiempo real, que es lo que el senador Anaya llama la geolocalización, en realidad está contenida en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones desde el 2014. Por cierto, estas disposiciones
no fueron objetadas ni impugnadas en la acción de inconstitucionalidad del 2017, cuando senadores del PAN y del PRI promovieron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para bajar los derechos de las audiencias, las defensorías públicas, todo lo que tiene que ver con los intereses de la industria de la radio y la televisión, porque en muchos sentidos siempre han sido correa de transmisión de los grandes intereses de la radiodifusión comercial, particularmente de los intereses monopólicos o duopólicos. En aquella ocasión, no puedo decir tuyo, pero varios de tus compañeros sí, y los tenemos perfectamente identificados. De hecho, el promotor de la iniciativa se llama Federico Dorin, creo que anda todavía por ahí, ¿no? Bueno, entonces, para efectos del análisis técnico, dice el artículo 190 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la colaboración con la justicia, artículo 190, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, fracción primera, colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Muy importante para los efectos de esta norma, la definición que la propia ley ofrece en su artículo, en su fracción 35ª. Localización geográfica en tiempo real. Es la ubicación aproximada en el momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada. Esto significa una localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales móviles. Y estas son definiciones que pueden aclarar y clarificar. Voy al segundo punto, trasladado aquí como otra de las grandes preocupaciones, el de la suspensión de las transmisiones. Desde cualquier iniciativa de ley, y puedo decir, no quiero aludir tanto al elemento personal, pero conozco prácticamente la mayoría de las iniciativas que en materia de recepción y telecomunicaciones se presentaron a lo largo de los últimos 20 años en el país, que buscaban modificar la Ley Federal de Radio y Televisión del 60. Bueno, siempre ha habido, la potestad y la facultad del Estado para resguardar el interés público frente a las transmisiones de los concesionarios de radiodifusión. Siempre la ha habido. Lo que debo reconocer, que efectivamente era un error, es que se modificaba la redacción en materia de suspensiones de la actual ley y se le quitaba suspensión precautoria y previo apercibimiento. Estas dos condiciones cambian radicalmente el sentido de la intervención del senador Anaya. El Estado precautoriamente lo debe hacer para asegurar el interés público. Aquí se ha dicho, y lo dijo muy bien Armando Ayala Robles, el espectro radioeléctrico es de la nación, le pertenece a la nación, es un bien del dominio de la nación, es del dominio de la nación por ser bien, pero también por brindar un servicio público, porque uno de los más importantes fundamentos de esto es que la radio y la televisión, los servicios de radio y televisión son considerados interés público, servicios de interés público. Y en este sentido, muchos creen pues que el espectro es de ellos. Yo he dicho en alguna ocasión que algunos concesionarios se sienten neozapatistas electrónicos, que el espectro es de quien lo trabaja. Pues no es cierto. En esta ocasión ese principio zapatista no funciona. El espectro es de la nación y el Estado tiene todo el derecho de asegurar las condiciones para su mejor funcionamiento y operación. Y esta disposición es vigente, está actualmente exactamente como está en el dictamen, así está en la ley actual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo les pediría, me parece que han sido muy enriquecidos. Ya alusiones sobre alusiones, senador Anaya, yo creo que hay mucho tema, presidente, y habrá oportunidad. Si me permite nada más, trato de hacer una también yo, justamente. Creo que alusiones sobre alusiones, creo que han quedado satisfechos ambos, sí ha sido flexible con ambos, y hay otros compañeros como Agustín Durantes Lambarri, de su propia bancada, que hablará en contra. Yo creo que en el Pleno habrá toda la posibilidad de debatir todos los temas. No, una moción de orden. Moción de orden. A ver, voy a dar uso de la palabra al senador Huerta López de Guevara y voy a valorar la petición suya. Yo la moción de orden, hablando de egos, es porque hay momentos en el proceso legislativo y podrían salirse a platicar
senadores que están aquí y ponerse de acuerdo, pero debe de respetarse este proceso legislativo. Ya están innovando aquí las mociones de 4 o 5 minutos y con el desparpajo que ni pelan, y que al final, yo adelanto, el PAN viene, como me han platicado, con este dicho norteño de las hijas de doña Melchora, que si no lo hacen chillan y si lo hacen lloran. Sí. Nunca van a estar conformes, no tienen llenadera. Nos ajustamos entonces. Lo positivo lo hemos dicho con absoluta claridad. Hay 3 temas que queremos discutir. Geolocalización en tiempo real en el contexto actual, sin INAI, sin Poder Judicial independiente, como está, sin control alguno, sin siquiera una obligación de informar al Congreso cuando se haga uso de esa facultad. No tiene controles ex ante, no tiene controles ex post. Creo que sería razonable introducir controles. Segundo, la suspensión de transmisiones. Lo que estamos diciendo es real. En la ley vigente es solo por violación de derecho de audiencias infantiles. Lo amplían a violación de derecho de las audiencias en general. A nosotros nos parece que eso le da un poder excesivo a un órgano que ya no es constitucional autónomo, que les va a permitir con claridad, si consideran que lo que se está diciendo en la televisión o en el radio no les gusta, pueden suspender esa transmisión. Y tercero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Es que está clarísimo. Si ustedes leen el transitorio 30º, o sea, el transitorio 30, y leen el artículo 103, no hay duda de que ahora, primero, establecen un plazo para crear ese padrón, 1, y 2, el que quiera sacar un teléfono celular va a entregar su CURP. Y por eso lo que yo decía ayer es verdad. Esto adminiculado con la reforma Ley General de Población, la de Seguridad e Inteligencia y la de Desaparecidos, sí se transforma en que, concluyo en los hechos, ustedes, el gobierno, el señor Pepe Merino, al teclear una CURP, va a obtener una barbaridad de información. Olvídense de los opositores, esa ya la tienen, de los ciudadanos. Y esos son los temas que nosotros queremos dialogar y corregir. Rectificación de hechos. Muchas gracias. Rectificación de hechos. Tenemos la palabra hasta por 2 minutos, senador. Resulta Huerta. ahora que el PRIAN, en el Pacto contra México, cuando hacen estas reformas, le salvan la vida al pueblo. Pues, ¿qué creen? Que no fue así. Tanto que a partir del 18, el compañero Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría del pueblo, inicia este proceso de transformación. Y todavía más, porque en el fondo eso es lo que está en el debate, ampliar el espectro radioeléctrico para todas las comunidades, para todo el pueblo. Ni siquiera tuvimos que ir a hacer esta reforma. En el programa de gobierno del presidente Andrés se dio el programa Internet gratuito para todos, y tuvimos que ir donde ustedes estaban engañando a la gente con eso de que todo México es Telcel, y la gente estaba excluida. No nada más, como decían aquí, en el campo y en las zonas más marginadas, en la propia ciudad, e hicieron los mecanismos para impedir que fuera gratuito en ciudades como el Distrito Federal, y eso es lo que se tiene que estar reformando y se tiene que estar haciendo en este avance de las leyes. Entonces, si ustedes quieren venir a engañar al pueblo y ahora autoinmolarse y decir, pobrecitos, nos van a espiar, etcétera, etcétera, es pura mentira lo que están haciendo, y eso el pueblo lo sabe. Gracias. Muchas gracias, senador.